El 15 de julio del año 1099, bajo un sol abrasador que castigaba las piedras milenarias de Jerusalén, un grupo de hombres hambrientos, desesperados y cubiertos de sangre trepó por las murallas de la ciudad santa. Habían caminado más de 4000 kilómetros. Habían cruzado montañas, desiertos y campos de batalla. De los 100.000 que partieron, apenas quedaban 12.000. Y ahora, con las últimas fuerzas que les quedaban en el cuerpo, estaban a punto de hacer algo que cambiaría la historia del mundo para siempre. Esta es la historia de la primera cruzada y de la conquista más sangrienta de la Edad Media. Para entender cómo miles de europeos terminaron muriendo a las puertas de Jerusalén, hay que retroceder 4 años, hasta una fría mañana de noviembre de 1095, en la ciudad francesa de Clermont. Allí, ante una multitud de obispos, nobles y campesinos, el Papa Urbano II pronunció un discurso que encendería una hoguera imposible de apagar. Les habló de los cristianos de Oriente, oprimidos bajo el yugo de los turcos selyúcidas. Les habló de la Tierra Santa profanada. Les habló de Jerusalén, la ciudad donde Cristo fue crucificado, en manos de los infieles. Y entonces lanzó su llamada: que todo aquel que pudiera empuñar una espada marchara hacia Oriente a liberar el Santo Sepulcro. La multitud respondió con un rugido que retumbaría durante siglos: Deus vult. Dios lo quiere. La respuesta fue inmediata y masiva. Desde todos los rincones de Europa, hombres de todas las clases sociales cosieron cruces de tela roja sobre sus ropas y se prepararon para marchar. Pero esta no fue una empresa organizada. Fue un caos colosal. La primera oleada, conocida como la Cruzada de los Pobres, partió antes que los ejércitos formales, liderada por un predicador carismático llamado Pedro el Ermitaño. Miles de campesinos, mujeres y niños marcharon sin armas adecuadas, sin provisiones y sin estrategia. A su paso por Europa saquearon aldeas y masacraron comunidades judías en Renania en una oleada de violencia, que horrorizó incluso a sus contemporáneos. Cuando finalmente llegaron a territorio turco, en Anatolia, fueron aniquilados. Los campos de Cibetot se tiñeron de sangre cristiana. Pedro el Ermitaño sobrevivió porque había regresado a Constantinopla a pedir ayuda. La Cruzada de los Pobres fue un desastre absoluto, pero solo fue el preludio. Los verdaderos ejércitos llegaron después. 4 grandes columnas de guerreros experimentados convergieron en Constantinopla entre finales de 1096 y principios de 1097. Los lideraban algunos de los nombres más poderosos de la nobleza europea: Godofredo de Bouillon, duque de la Baja Lorena, un hombre de fe inquebrantable que vendió sus propias tierras para financiar la expedición. Raimundo de Tolosa, el más rico y veterano de los líderes cruzados, un noble provenzal que soñaba con gobernar un reino en Oriente. Bohemundo de Tarento, un normando ambicioso y astuto, quizá el mejor estratega militar de toda la cruzada. Y Roberto de Normandía, hijo del mismísimo Guillermo el Conquistador. Juntos, comandaban un ejército de entre 60.000 y 100.000 personas, incluyendo combatientes, peregrinos, clérigos y seguidores del campamento. El emperador bizantino Alejo I los recibió en Constantinopla con una mezcla de alivio y profunda desconfianza. Necesitaba su ayuda contra los turcos, pero temía sus ambiciones. Les hizo jurar que cualquier territorio reconquistado sería devuelto al imperio. Algunos juraron de buena gana. Otros cruzaron los dedos mientras lo hacían. Aquel juramento se rompería más pronto que tarde. En junio de 1097, los cruzados pusieron sitio a Nicea, la capital del sultanato selyúcida de Aram. La ciudad cayó, pero fue entregada a los bizantinos antes de que los cruzados pudieran saquearla, lo que generó una enorme frustración. Semanas después, en la batalla de Dorilea, los turcos lanzaron una emboscada devastadora contra la vanguardia de Bohemundo. Los arqueros montados turcos rodearon a los cruzados y lanzaron oleadas de flechas que oscurecían el cielo. La situación parecía perdida hasta que la segunda columna, liderada por Godofredo, llegó justo a tiempo y cargó contra el flanco turco. Los selyúcidas huyeron. Fue la primera gran victoria cruzada en campo abierto, y les abrió el camino a través de Anatolia. Pero el verdadero infierno les esperaba en Antioquía. La gran ciudad amurallada del norte de Siria resistió un asedio de 8 meses, desde octubre de 1097 hasta junio de 1098. Los cruzados, que habían venido a sitiar, terminaron siendo los sitiados por el hambre. Comieron caballos, ratas, cuero hervido. Algunos desertaron.
otros murieron de enfermedades. La moral se desplomó. Pero entonces Bohemundo, mediante sobornos y traición, consiguió que un guardia armenio de las murallas le abriera una torre durante la noche. Los cruzados irrumpieron en la ciudad en una matanza caótica. Antioquía había caído, pero al día siguiente un enorme ejército de socorro musulmán, comandado por Kerboga de Mosul, rodeó la ciudad. Los cazadores se convirtieron en presa. Atrapados, hambrientos y al borde del colapso, los cruzados encontraron entonces algo que cambió todo: la Santa Lanza, supuestamente la misma que había atravesado el costado de Cristo. Un monje provenzal llamado Pedro Bartolomé afirmó haberla hallado enterrada bajo la Catedral de San Pedro. Muchos dudaron de su autenticidad, pero el efecto psicológico fue devastador. Galvanizados por lo que creyeron un milagro divino, los cruzados salieron de las murallas en una carga desesperada contra el ejército de Kerboga. Y lo imposible ocurrió. El ejército musulmán se fragmentó y huyó. Antioquía era suya. Después de meses de disputas políticas entre los líderes, el ejército finalmente marchó hacia el sur. En enero de 1099, Raimundo de Tolosa encabezó la marcha por la costa, atravesando territorio hostil. Las filas se habían reducido drásticamente. De los casi 100.000 que cruzaron el Bósforo, apenas quedaban unos 12.000 combatientes y unos pocos miles más de peregrinos desarmados. Y sin embargo, seguían caminando. El 7 de junio de 1099, los supervivientes llegaron ante las murallas de Jerusalén. Muchos cayeron de rodillas y lloraron. Habían caminado 3 años para llegar a ese momento. Pero la ciudad estaba bien defendida. El gobernador fatimí, Iftikhar al-Dobla, había expulsado a todos los cristianos de la ciudad, había envenenado los pozos exteriores y había reforzado la guarnición. Los cruzados no tenían máquinas de asedio, no tenían madera suficiente para construirlas y la fuente de agua más cercana estaba a kilómetros. El calor era insoportable. La situación era desesperada. Entonces llegó la salvación desde el mar. Una flotilla genovesa atracó en el puerto de Jaffa cargada de suministros, cuerdas y, sobre todo, madera. Con una energía frenética, los cruzados desmontaron los barcos y construyeron 2 enormes torres de asedio. El plan era sencillo y brutal: acercar las torres a las murallas y trepar. El 13 de julio comenzó el asalto final. Durante 2 días, los cruzados atacaron sin descanso bajo una lluvia de flechas, aceite hirviendo y fuego griego. La torre de Raimundo, en el sector sur, fue rechazada una y otra vez. Pero al norte, la torre de Godofredo de Bobillón logró lo imposible. En la mañana del 15 de julio, la torre hizo contacto con la muralla. 2 caballeros flamencos, Litoldo y Engelberto de Tournai, fueron los primeros en saltar al muro. Godofredo los siguió. Los defensores se desbandaron. Las puertas fueron abiertas desde dentro. Y entonces comenzó la masacre. Lo que ocurrió durante las siguientes horas es uno de los episodios más oscuros de la historia medieval. Los cruzados, enloquecidos por años de sufrimiento, sed de venganza y fervor religioso, pasaron a cuchillo a gran parte de la población de Jerusalén. Musulmanes, judíos e incluso algunos cristianos orientales fueron asesinados sin distinción. Las crónicas, tanto cristianas como musulmanas, hablan de calles inundadas de sangre. La gran mezquita de Al-Aqsa se convirtió en un matadero. La sinagoga fue incendiada con los judíos dentro. Las cifras exactas se debaten, pero miles de personas, quizá decenas de miles, perdieron la vida aquel día. Algunos cronistas cruzados, lejos de avergonzarse, describieron la carnicería con orgullo. Para ellos, era justicia divina. Cuando la sangre se secó, los líderes cruzados se reunieron para decidir el futuro de la ciudad. Le ofrecieron la corona de Jerusalén a Godofredo de Bobillón. Él la rechazó. Dijo que no llevaría una corona de oro donde Cristo había llevado una corona de espinas. En su lugar, aceptó el título de defensor del Santo Sepulcro. Era un gesto de humildad que ocultaba una ambición enorme. Godofredo se convirtió de facto en el primer gobernante del recién nacido reino de Jerusalén. Un mes después, el 12 de agosto, derrotó a un ejército fatimí de socorro en la batalla de Ascalón, asegurando la conquista. La primera cruzada había triunfado. Pero el legado de aquel 15 de julio es mucho más complejo que una simple victoria militar. La conquista de Jerusalén creó los estados cruzados en Oriente,
que sobrevivirían casi 2 siglos en un estado de guerra permanente. Envenenó las relaciones entre cristianos y musulmanes durante generaciones. La masacre quedó grabada a fuego en la memoria del mundo islámico y se convirtió en un grito de guerra que resonaría durante siglos, desde Saladino hasta la propaganda contemporánea. Y le mostró al mundo que la fe, combinada con la ambición y la violencia, podía mover montañas, cruzar continentes y arrasar ciudades enteras. Hoy, las murallas de Jerusalén siguen en pie. Las mismas piedras que vieron trepar a Godofredo y a sus hombres contemplan ahora a turistas y peregrinos de 3 religiones. La ciudad sigue siendo disputada, sagrada y herida. Como si el eco de aquel día de julio de 1099 nunca se hubiera apagado del todo.